26 de enero de 2025, tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la palabra de Dios, del Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículos 1 al 4, capítulo 4, versículos 14 al 21. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. En este Evangelio, en primer lugar, vemos a San Lucas, la seriedad como historiador, la seriedad como evangelista, que se propone compilar los sucesos que se cumplieron tal como fueron transmitidos desde el principio. Hay una tradición, una entrega de ese testimonio de la palabra por aquellos que fueron testigos, por aquellos que estuvieron al servicio de la palabra de Dios, que consagraron su vida. Entonces, San Lucas ha querido escribir ordenadamente estos datos que él fue investigando seriamente, para que reconozcamos lo bien fundado de las enseñanzas del Evangelio, la seriedad que tiene este escrito. Este Teófilo podría ser un personaje que no se sabe quién es, o simplemente una especie de seudónimo que significa amigo de Dios, que podría representar a cualquier persona que tenga esa inquietud interior por buscar a Dios. Y luego la liturgia da un salto y pasamos al ministerio de Jesús en Galilea, es decir, a la vida pública de Jesús. El texto nos dice que Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu que lo había guiado al desierto para combatir contra Satanás, es el que lo va guiando, es ese mismo Espíritu que descendió sobre él en el bautismo. Él es el ungido de Dios con el Espíritu Santo. Iba enseñando las sinagogas con aprobación de todos. Jesús vuelve a su pueblo donde se había criado y, según su costumbre, entra en la sinagoga el día sábado y se levantó para leer, y se puso a leer el volumen del profeta Isaías. Y lo asombroso del caso es que se va a atribuir Jesús a sí mismo esa profecía de Isaías, que se cumple aquí y ahora en su persona. Asombroso no para nosotros que ya lo conocemos, pero sí para los judíos en aquel momento era asombroso, porque estaban esperando al Mesías y Jesús se presenta como tal. Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Esto se cumple en la persona de Jesús, no en un sentido material, sino en un sentido espiritual. Jesús es un Mesías que viene a salvarnos, a salvar nuestras almas, a darnos la salvación. No viene a liberar al pueblo de Israel ni a suprimir todas las enfermedades.
viene a librarnos del pecado y conducirnos hacia la vida eterna, la verdadera felicidad. Jesús, enviado por el Padre y ungido con el Espíritu Santo, tiene la misión de evangelizar, anunciar el Evangelio, la buena noticia, a los pobres, es decir, a los humildes y sencillos, a los que se hacen como niños. Proclamar la libertad del pecado, dar la vista a los ciegos, es decir, alumbrarnos con la luz de la verdad, a los que andamos ciegos en este mundo sin saber para qué vivimos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Es un año de gracia del Señor, un año agradable a Dios y un año en el que Dios concede abundantes gracias. Es un tiempo en el que Jesús nos brinda la cercanía de Dios y este tiempo se prolonga a lo largo de la iglesia. En ella el Señor ahora no está visible, pero está presente realmente. Entonces Jesús prolonga su eficacia, su gracia a lo largo del tiempo desde la iglesia, sobre todo a través de los sacramentos, de la liturgia, de la oración, de la vida de los santos y de toda su actividad benéfica. Y este domingo recordamos el domingo de la palabra de Dios. Qué importante tener la palabra de Dios, la palabra que Dios nos habla, esa palabra viva y eficaz. Le pedimos al Señor la gracia de tener siempre esta palabra en nuestro corazón, en nuestra memoria, poder tenerla en cuenta, meditarla, conocerla, profundizarla, y que el Señor nos conceda la gracia de que se haga vida en nosotros y en todo el mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.